¿Qué es la tierra temía y estaba quieta en el trabajo? Lectura. Nuestros sabios escribieron en Masejet Shabbat, Rabí Isquía dijo, ¿por qué está escrito, desde el cielo tú has hecho oír juicio? La tierra temía y estaba quieta. Si temía, ¿por qué estaba quieta? Y si estaba quieta, ¿por qué temía? De hecho, primero temía y al final estaba quieta. ¿Y por qué temía? Como dijo Rish Lakish, ¿por qué estaba escrito? Porque está escrito, y fue la tarde y la mañana el sexto día. ¿Por qué la Hei adicional en hebreo? Muestra que el Creador estableció una condición junto con el trabajo de la creación y les dijo, si Israel recibe la Torá, existirán. Si no lo hacen, los envío de regreso a Tohu Bahu, al caos. Debemos entender por qué el Creador estableció una condición junto con el trabajo de la creación, que depende. Si Israel acepta la Torá, muy bien. Si no, los devolverá a Tohu Bohu, o al caos. Primero, debemos entender cuál es el trabajo de la creación. Vemos que nos referimos a toda la obra de la creación con el nombre de tierra. Como está escrito, la tierra temía y estaba quieta. Por lo tanto, debemos entender lo que implica la palabra tierra, Eretz en hebreo. El versículo dice, en el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Entonces, ¿por qué llama a la obra de la creación solo por el nombre de tierra, como está escrito? La tierra temía y estaba quieta. Deberíamos interpretar que el trabajo de la creación pertenece al comienzo del pensamiento. Esto significa que el comienzo del pensamiento de la obra de la creación del mundo es como está escrito. El propósito de la creación fue su deseo de hacer el bien a sus creaciones. Este es el significado del trabajo de la creación. En otras palabras, este es el propósito del acto, que los seres creados recibirán deleite y placer. Sin embargo, para que el placer que reciben sea completo, lo que significa que no sentirán vergüenza al recibir los placeres, hubo una corrección llamada tzimtzum o restricción, donde la luz no ilumina desde donde hay un deseo de recibir para sí mismo, lo que significa que la luz del placer no llega allí, sino más bien después de que los seres creados se corrigen para tener la intención de otorgar. Resulta que si no hay intención de otorgar, no tendrán abundancia. Naturalmente, todo el trabajo de la creación, es decir, el propósito de la creación de hacer el bien, no habrá nadie para recibirlo. Y, naturalmente, se cancelará todo el propósito de la obra de la creación. Por lo tanto, entendemos que si no hay nadie con el fin de otorgar, esto se llama el regreso de la obra de la creación a Tohu Bohu, al caos. Sin embargo, debemos entender la conexión con Israel si Israel recibe la Torá. La obra del principio de la creación se cumplirá y si no lo hacen, se cancelará. De acuerdo con lo anterior, que el Creador quiere darles deleite y placer, también necesitan corregir su deseo de recibir para que sea con el fin de otorgar. ¿Cuál es la conexión entre la corrección con el fin de otorgar, que debido a esto deben recibir la Torá?
La respuesta es como nuestros sabios dijeron. El Creador dijo, he creado la inclinación al mal, he creado la Torah como condimento. A través de la Torah, su luz lo reforma y logrará la intención con el fin de otorgar. Se deduce que, sin la Torah, en la creación, llamada existencia a partir de la ausencia, que son las vasijas de recepción, hay restricción y ocultamiento. Y la luz del Creador no puede entrar en las vasijas de recepción. Se deduce que la obra del principio de la creación, que es hacer el bien a sus creaciones, se cancela si no hay vasijas. Si no hay vasijas que puedan recibir el propósito de la creación, que es el deleite y el placer, debido a la corrección de la restricción. Esta corrección se produce al observar la Torah, y luego, en lugar de la restricción, la abundancia aparece una vez más. Sin embargo, de acuerdo con esto, significa que si una persona ya ha logrado la corrección de sus vasijas, lo que significa que ya tiene vasijas que se llaman recibir con el fin de otorgar, ¿por qué necesita la Torah? Después de todo, él ya ha aceptado todos los consejos sobre cómo hacer todo en beneficio del Creador. La respuesta es que se sabe que el Zohar llama a las 613 mitzvot por el nombre de 613 consejos y por el nombre de 613 depósitos. Estos son consejos para lograr la corrección de la creación, que es el obtener el deseo de otorgar, mediante el cual adquirimos equivalencia de forma, y se elimina la restricción y la ocultación. Esta es la corrección de nuestros sabios. Dijeron, he creado la inclinación al mal, he creado la Torah como condimento. Una vez que ha obtenido el condimento, las 613 mitzvot se llaman depósitos, porque en cada mitzvah hay una luz especial que está allí como depósito, esperando que el hombre tenga la vasija adecuada para eso. En ese momento, se le da a una persona lo que estaba allí como depósito, que no podía sacar porque la restricción y la ocultación lo gobernaban. Se deduce que el propósito de la creación son los 613 depósitos, que se depositan allí hasta que las criaturas corrijan la creación y solo entonces recibirán el propósito de la creación. Y la forma de observar la corrección de la creación, que todos tendrán vasijas que puedan dirigirse para otorgar, es a través de las 613 mitzvot, que son consejos. ¿Qué son los consejos? Es como está escrito, la luz de la Torah lo reforma. Deberíamos saber que en las 613 mitzvot que se llaman consejos, se da un consejo cuando una persona desea obtener algo, que no sabe cómo. Esa persona busca consejo sobre cómo obtener ese algo. Por lo tanto, cuando una persona observa la Torah y las mitzvot, el cuerpo le pregunta a la persona, ¿por qué observan la Torah y las mitzvot? Luego la persona responde, creo en la recompensa y el castigo. Por lo tanto, para recibir recompensa y no ser castigado, observo la Torah y las mitzvot. Sin embargo,
No podemos referirnos a la recompensa y el castigo como un consejo, ya que un consejo es un medio para obtener algo. De ello se deduce que los consejos son una cosa y lo que uno recibe a través de los consejos es otra cosa. Por lo tanto, alguien que observa la Torá y las mitzvot para recibir una recompensa no puede decir que son consejos sobre cómo recibir la recompensa. Más bien, el trabajo se llama esfuerzo. Y la recompensa se llama retribución. No es que digamos que el trabajo es el consejo para la recompensa. Más bien, es como un intercambio donde el empleado le da el trabajo al empleador y a cambio el empleador le paga. Entonces, ¿cuál es el significado de los 613 consejos? Debemos interpretar que los consejos se aplican cuando una persona quiere ser recompensada con adhesión con el Creador, lo que significa que quiere que todas sus acciones sean para dar contento a su Hacedor y no trabajar por su propio beneficio. Dado que el hombre nace con una naturaleza que no puede entender hacer otra cosa que para sí mismo, y una persona quiere salir del gobierno de la naturaleza, pero ve que no puede hacer nada que no sea para su propio beneficio, entonces una persona busca consejos sobre cómo obtener este deseo. Dado que el cuerpo afirma que es costumbre que alguien que hace algo por otro reciba una recompensa, aquí cuando una persona comienza a trabajar en beneficio del Creador y no por su propio beneficio, la resistencia del cuerpo al trabajo se fortalece cada vez más, porque la persona quiere anular el beneficio propio a través de la Torah y las mitzvot, lo que significa que no trabajará en beneficio del cuerpo. A través de la Torah y las mitzvot, lo que significa que no trabajará en beneficio del cuerpo. ¿Cómo puede el cuerpo darle energía para trabajar en su anulación? Esto es similar a una persona que ayuda a otra persona que quiere matarlo. ¿Es normal que una persona ayude al asesino a matarlo? Por el contrario, lo más fuerte que puede, se resiste a él. Cuando una persona viene y le dice al cuerpo, quiero matarte, por supuesto, el cuerpo se resiste. Es como nuestros sabios dijeron sobre el versículo del rey David, que dijo, mi corazón está muerto dentro de mí. Mataron la inclinación al mal por medio del ayuno. Por lo tanto, el cuerpo ciertamente se resiste con todas sus fuerzas si uno solo quiere trabajar con el fin de otorgar. En ese momento, una persona busca consejos sobre cómo salir del control de la inclinación al mal, llamada deseo de recibir para sí mismo. De esto se deduce que, solo en este estado, cuando quiere trabajar con el fin de otorgar, necesita consejo. Se dijo sobre esto que en las 613 mitzvot son 613 consejos, es decir, consejos sobre cómo salir del control del mal. Por lo tanto, cuando una persona aprende la Torá, debe tener la intención de la Torá y las mitzvot que está haciendo le ayudarán a salir del control del mal y tendrá la fuerza para hacer todo con el fin de otorgar. Luego, cuando aprende la Torá, quiere que la luz de la Torá lo reforme. Y luego necesita lo que dijeron, que el Creador dijo, he creado la inclinación al mal, he creado la Torá como condimento.
De ello se deduce que la Torah y las mitzvot en las que él participa son para él. En este estado son como consejos. Ahora podemos entender por qué después de que fue recompensado con vasijas de otorgamiento a través de los consejos de la Torah y las mitzvot, ¿qué debería hacer a continuación al observar la Torah y las mitzvot? Es decir, ya no necesita la Torah y las mitzvot como consejos. Se sabe que los consejos solo hacen que logre la meta que desea alcanzar y que hasta que encuentre los consejos no podrá obtener lo que desea obtener. La pregunta es, ¿qué quiere él? Es decir, ¿cuál es el propósito que debe lograr? Hay una respuesta simple a esto. El propósito es que una persona busque asesoramiento sobre cómo lograr el objetivo. ¿Cuál es el propósito que debe lograr? Deberíamos decir que dado que una persona no trabaja para sí misma, sino que ya ha sido recompensada con salir del control del amor propio, ahora quiere lograr el propósito del Creador, cuyo deseo es hacer el bien a sus creaciones, para que los seres creados reciban deleite y placer. De ello se deduce que a través de los 613 consejos ha alcanzado la meta del Creador, lo que significa el deseo del Creador de que las criaturas reciban deleite y placer. El Zohar nos cuenta sobre esto que el deleite y el placer son como 613 depósitos, que en cada mitzvah hay una luz especial depositada, que espera el momento en que puede devolver el depósito que está en la mitzvah. Como se dijo, que en cada mitzvah hay una luz especial que implica a la mitzvah como una rama y raíz. Deduce que una vez que una persona ha logrado 613 consejos, observa los 613 depósitos. Por esta razón, después hay un nuevo orden. Y luego la Torah se llama los nombres del Creador. Este discernimiento se llama la Torah, Israel y el Creador son uno. Se deduce que podemos detectar muchos discernimientos en la Torah y las mitzvot, pero en general se dividen en 3 discernimientos. Número 1, lo lishma, no en su nombre. Número 2, lishma, en su nombre, cuando todas sus acciones son con el fin de otorgar. En ese momento, las 613 mitzvot son para él como consejos. Número 3, cuando uno es recompensado con el logro del propósito de la creación, que es su deseo en hacer el bien a sus creaciones en ese momento, las 613 mitzvot son para él como 613 depósitos. Los 613 consejos son cómo lograr lishma, y los 613 depósitos se llaman revelar los secretos de la Torah. En lo lishma también hay varios discernimientos que hacer. Número 1. Uno que aprende para quejarse. En esta manera se dijo, su Torah se convierte para él en una poción de muerte. Número 2. Uno que aprende para ser llamado rabí o gran maestro. Estos dos lo hacen solo por el bien de las personas y no en nombre de los cielos. Y número 3, ser recompensado en este mundo. Número 4, ser recompensado en el mundo por venir. Esos dos lo hacen en nombre de los cielos si quieren que el Creador pague su recompensa. En los primeros 2 discernimientos, su recompensa es lo que quiere recibir de
de personas como él. Es decir, uno que aprende para quejarse, su placer es de que lo que recibe es de lo que recibe de su amigo. Del mismo modo, alguien que aprende para ser llamado rabí exige esto de las personas y no del Creador. Ahora podemos explicar lo que pedimos. Número 1. ¿Por qué la obra de la creación se llama específicamente tierra? Del hebreo Eretz. Después de todo está escrito, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. La respuesta es que tierra, Eretz en hebreo, se llama Malhut. Y nuestros sabios dijeron, ¿por qué se llamaba tierra? Porque ella quería hacer la voluntad de su Hacedor. En general, hablamos de solo dos discernimientos, luz y vasija. La abundancia y todas las luces se llaman cielo. Y todo lo que las recibe se llama tierra. Por eso está escrito, la tierra temía y estaba quieta. Cuando hablamos en el trabajo sobre la tierra temía y estaba quieta, debemos interpretar que Eretz, tierra en hebreo, significa ratzon, deseo. Es decir, el deseo está en el corazón del hombre, el temor. ¿Qué es el temor? Dado que la vasija que recibe la abundancia se llama tierra y en el hombre su corazón se llama tierra, y dado que el propósito de la creación de hacer el bien a sus creaciones debe aparecer dentro de él, dentro del corazón del hombre, ya que el corazón del hombre se llama deseo de recibir. Y dado que había una restricción y ocultamiento del deseo de recibir, la luz superior no llega allí. Entonces, ¿cómo puede el propósito de la creación hacer el bien a sus creaciones, llegar a las criaturas cuando toda la creación es un deseo de recibir para uno mismo? Es a través de la Torá, como se dijo. He creado la inclinación al mal, he creado la Torá como condimento. Cuando participan en la Torá y las mitzvot con el fin de ser recompensados con vasijas de otorgamiento. Sin embargo, hay temor en esto, ya que el deseo de otorgar está en contra de la naturaleza. Por lo tanto, aquí el temor se debe a que tiene miedo, que quizás no podrá hacer todo con el fin de otorgar, y la obra del principio de la creación, que es el propósito de la creación, que debe ser revelado a los inferiores, será cancelada. Es decir, hay dos cosas aquí. Número 1, quizás no podrá dirigir el aprendizaje de la Torá a traerle el deseo de otorgar, ya que el cuerpo hará todo lo que pueda y no lo dejará dirigir a que la Torá y las mitzvot que haga estarán con el objetivo de traerle el condimento. Más bien, tendrá otros pensamientos. ¿Por qué debería dedicarse a la Torá y las mitzvot? Todo esto se debe a que el cuerpo se opone a él. Y número 2, temor de que toda la obra de la creación, es decir, la intención del Creador de hacer el bien a sus creaciones, se cancele y no haya nadie para recibir. Por lo tanto, el propósito de la creación no se llevaría a cabo. Es por eso por lo que la tierra temía.
es decir, el deseo general llamado Eretz o tierra, y el deseo de toda persona también se llama tierra, ya que el corazón del hombre se llama Ratzon, deseo. En consecuencia, ¿cuál es la condición que el Creador estableció junto con el trabajo de la creación? Si Israel acepta la Torá, persiste, es decir, solo al observar la Torá, que es el condimento que produce equivalencia de forma, hay espacio para que el deleite y el placer, que es la obra de la creación, persistan, lo que significa que puede revelarse a los inferiores. Además, ¿por qué temía específicamente la tierra y no el cielo? Es porque el temor pertenece solo a los receptores. Tal vez no puedan recibir. Pero en cuanto a la luz llamada cielo, el temor no pertenece al Creador. Ciertamente, sabe que lo que quiere se llevará a cabo. Por lo tanto, todos los temores pertenecen solo a los receptores llamados tierra. Debemos interpretar que gracias al temor, que es posible que no pueda ser recompensado del deseo de otorgar, gracias al temor fueron recompensados con el deseo de otorgar a través de la Torá. Es por eso por lo que estaba quieta.